Bien, yo también tengo los auriculares. Hice una breve introducción, un poco desde la propuesta que estamos haciendo todos los miércoles a través de los vivos, por, bueno, la circunstancia que nos impone el distanciamiento social, pero no queremos dejar de tocar algunos temas. Te presenté también, que Bárbara igual presentación, gracias. el currículum. Eh, Así que bueno, un poco queríamos charlar con vos. Eh, Bueno, un poco cuando charlábamos ayer, informalmente, esto que vos me apuntabas, de, de la importancia que tiene, o al menos también fue la propuesta que te hicimos desde el espacio, que aquellos que estudian estos temas, pero que lo estudian obviamente con la idea de identificar las problemáticas y aportar a las soluciones y a transformar, en este caso, la vida de poblaciones fuertemente vulneradas. Así que, bueno, queremos charlar con vos. Sí, yo creo que ese es siempre un desafío en las ciencias sociales, que bueno, es fundamentalmente lo que yo hago, lo que a mí me apasiona, hacer un análisis y bueno, tratar de que ese análisis también contribuya sea un aporte a las problemáticas que identificamos en la sociedad. Viste que existe este presupuesto por ahí positivista de que los investigadores, las investigadoras tenemos que estar alejados de los objetos de estudio y marcar una distancia y bueno, en realidad por ahí terminamos involucrándonos con nuestros objetos de estudio y terminamos preocupados por las situaciones de los colectivos que investigamos y con los que trabajamos y eso no quiere decir que no podamos hacer ciencias sociales o que no podamos hacer ciencia, sino que al contrario, bueno, es una ciencia que nos atraviesa el cuerpo. Más que nada a mí, que en este caso, bueno, me dedico a los estudios vinculados a la sexualidad, mezclados con el poder o mezclados con la política, y da la casualidad de que mi sexualidad es profundamente importante, es un aspecto que marca mi identidad. Entonces, bueno, qué desafío por ahí, marcar la distancia con los objetos, pero al mismo tiempo hacer un aporte que sea crítico al sistema en el que vivimos. Tal cual. Eso reflexionaba. Sí, recién, para introducir, porque en función de esto que decís, estaba viendo hace un ratito una entrevista que te hacía, en realidad no sé si era una entrevista, pero retomaba un poco lo que vos habías estudiado en tu tesis de grado y me quedó una cuestión ahí que bueno, les cuento porque no saben, Mati capaz me lo puede contar mucho mejor, pero estabas analizando una política pública que era la ley de identidad de género Claro, en el hospital Iturraspe. claro, lo Y, que yo hice en mi tesis de grado fue eso. y claro, y me quedó esto que decías en ese video que vi, que planteabas, bueno, en una política pública de salud determinada, como puede ser la incorporación en el calendario de vacunación de una vacuna para los niños, no objeta ninguna resistencia. Y en este caso, te llevé de gol. Y en el caso de llevar adelante la política pública, en concreto la política, el espíritu de la ley de identidad de género en el hospital Iturraspe, bueno, se encontraban fuertes resistencias del colectivo médico o al menos de una parte de los equipos del cirujano. Totalmente. Sí, yo siempre digo eso, las políticas públicas destinadas a la diversidad sexual, y sucede también con las políticas específicas al colectivo de mujeres, suelen tener esta problemática, digamos, surgen objeciones o surgen actores de veto al momento de la implementación de estas políticas por todos lados. Y son muchas veces los mismos burócratas o actores, digamos, no son por ahí los funcionarios que vienen con, no sé, con la derecha o con la política liberal abajo del brazo, sino que son los mismos actores burócratas que trabajan en las diferentes agencias estatales.
Y sí, realmente empiezan a surgir objeciones. Yo lo que decía ahí en esa, sí, era como una entrevista que habían hecho eh, después de que yo me recibí, lo que decía ahí es esto. Si quieren implementar una vacuna, nadie se va a quejar, se ejecuta el presupuesto, se vacuna a la gente que hay que vacunar. Ahora, cuando hay que destinar un presupuesto a una política sanitaria destinada a la población LGBT, que piensa en particular el cuerpo de personas trans, en este caso, surgen un montón de objeciones. ¿Y por qué? Porque con otras políticas públicas nadie se queja y cuando hay que implementar esta política todo el mundo empieza a objetar conciencia. Bueno, lo mismo ni hablar que sucede con el aborto. Todo el mundo empieza a objetar conciencia y a buscarle la vuelta. Digo, y ahí también está la trampa de estas estrategias como por ejemplo la objeción de conciencia, porque hoy en términos del discurso social, parece más o menos legítimo que algunos profesionales puedan objetar conciencia en relación al aborto. ¿Y qué va a pasar el día de mañana cuando, no sé, supongamos un caso hipotético, bien desde de serie de Netflix, no sé, el movimiento antivacunas cobre un montón de poder y la gente y los enfermeros y enfermeras empiezan a objetar conciencia sobre las vacunas, no van a vacunar. ¿Y qué? ¿Vamos a decir que ese tipo de objeción de conciencia también está bien o no? Digo, ¿por qué se objeta conciencia o por qué siempre se ponen en discusión las políticas destinadas al colectivo LGBT o las políticas destinadas a un grupo de mujeres? Y bueno, hay una trampa, digamos, hay un desafío. Sí. Eh, de- Quedaría, ¿no? La idea de, o más que la idea, la certeza, tanto en el colectivo o el LGTBI más como en el de las mujeres, ¿no? Que bueno, no nos pertenece nuestro propio cuerpo. Sí, totalmente. Eh, Y parece parece siempre que el problema es como el dinero, ¿no? Porque es siempre, no, bueno, pero ¿por qué vamos a gastar plata en esto? Porque pensaba, por ejemplo, en el caso de la política sanitaria destinada a personas trans, eh, bueno, que implica un presupuesto destinado a las adecuaciones corporales que hacen las personas trans para adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida, como la queja es siempre, bueno, ¿y por qué hay que gastar dinero en esto? ¿No? Como que el presupuesto siempre es un problema, y bueno, o sea, hasta por ahí. Sí, Plata en tantas cosas, pienso yo. es una disputa netamente política. Y por ahí, Mati, porque arrancamos medio de lleno y, y estaría bueno que, como propuesta te la hago, si querés un poco historiar un poco, al menos lo más contemporáneo de la historia de lucha, bueno, tanto mundialmente, nacionalmente y también localmente, porque sabemos que no solo lo estudiás, sino que has sido activista, digamos, en la experiencia local. Y porque además sabemos que es a partir de esas luchas que han abierto un cauce para conseguir una cantidad de conquistas que, bueno, como vos también decís en algunos trabajos que leí tuyo, que estos últimos años ha sido mucho el avance en algunas normativas a favor de la población LGTBI más y trans. Sí, sí, si tenemos por ahí que historizar, a mí me parece interesante historizar a partir de cuáles han sido los reclamos. Pensemos que hace unos años atrás, en los 90, 95, lo que estaba reclamando la población LGBT era el reconocimiento de la personería jurídica de una organización. Tener la posibilidad de que el Estado reconozca la personería jurídica de organizaciones que estaban vinculadas a la vehiculización de los derechos sexuales o a la vehiculización de las problemáticas del colectivo LGBT+. Entonces, digo, ¿qué cambio que ha habido de pasar de eso a exigir la unión civil, luego el matrimonio igualitario, luego la ley de identidad de género, en el medio?
haber estado vinculados a la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. Y bueno, y hoy en día ir renovando las problemáticas y decir, che, la ley de identidad de género es fundamental para el colectivo trans, pero también es muy importante la problemática laboral de, de la población trans. Entonces, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer en relación a esto? Y bueno, en un tiempo bastante corto, de los 90 hasta acá, el colectivo, el movimiento LGBT ha logrado avances, lo cual no quiere decir que la vida de la población o los sufrimientos, los desafíos que enfrenta la población hayan cambiado sustancialmente. Lograr inscribir los problemas del colectivo en la agenda política es una cosa, lograr la sanción, en esta pequeña historización que hacíamos recién, lograr la sanción de una serie de políticas es otra cosa, pero bueno, ¿qué de esto cambia estructuralmente el desafío que cambia estructuralmente la sociedad y los desafíos que cada persona del colectivo de la diversidad sexual enfrentamos cuando salimos a la calle y el temor que te surge bueno, justamente eso, no sé, presentarte una entrevista de trabajo y ser una persona visiblemente eh, LGBT, una persona diversa. Entonces, ¿ha habido avances a lo largo de todo este tiempo? Sí, claro que sí, ha habido avances en políticas, hay ciertos puntos de los cuales no se puede ir para atrás, hay como un sentido de qué es lo políticamente correcto y de cómo, no, de cómo en la política se van a comportar en relación a estos temas. Incluso la ley de identidad de género, cuando fue sancionada en el año 2012, se aprueba por unanimidad. Sin embargo, ¿cuánto ha cambiado la vida de las personas trans luego de la sanción de esta ley? Y no tanto, no tanto. Se ha aprobado la ley, aparentemente se han repartido algunos derechos y sin embargo no estamos tan distintos que a principios de los 90. Este, ese yo, bueno, ese es siempre el desafío. Y preguntarnos también por qué, cuáles son las fallas a nivel movimiento y cuáles son también las responsabilidades que tiene el Estado, o cómo, bueno, podemos identificar a los enemigos a los que los diferentes tipos de enemigos a los que nos enfrentamos. Sí, que un poco con esto último que decís, nada, nos vuelve a llevar un poco al principio de la conversación de que sin duda la ley de identidad de género ha sido una conquista muy importante. Y lo mismo, digo, esto eh, se puede ver, por ejemplo, está bien que no es mediante una ley, pero con el protocolo de interrupción legal del embarazo, digamos. Después vos ves que en la base, en los centros de salud, en donde se da la lucha política, digamos, por la implementación de eso, hay resistencias muy grandes. Eh, bueno, muy vinculadas en esa lucha a sectores antiderechos que, bueno, parten sacando los preceptos, digamos, que pueden influir desde lo religioso, pero con esta premisa de que, bueno, efectivamente a las mujeres y a la diversidad, nuestro propio cuerpo no nos pertenece, por lo tanto, no podemos tomar decisiones. Sí, aparte, ¿sabes lo que yo pensaba? Em, las problemáticas son profundamente diversas. Entonces, nuestro cuerpo no nos pertenece, eh, es algo que funciona en varios niveles y que, o sea, dicho en abstracto, digamos, nuestro cuerpo no nos pertenece, ¿no? Como que queda un poco ahí, como que queda un poco perdido, pero cuando bajamos a las problemáticas y empezamos a analizar de qué manera realmente nuestro cuerpo no nos pertenece, bueno, las políticas, o sea, la implementación de una política u otra terminan definiendo la diferencia entre la vida y la muerte, en la mayoría de los casos. Y eso es lo preocupante, que estamos hablando de la vida de las personas. Sí, También o pensaba en perdón, la... agrego una cosa más, porque esto o no nos pertenece, bueno, no nos pertenece, pero además nos han patologizado.
sobre todo a la población trans y LGTBI. Profundamente, profundamente patologizados, sin lugar a duda. En un primer momento, a mí siempre me gusta decir que es algo que se dice siempre, en un primer momento fuimos pecadores y después cuando la religión deja de funcionar un poco como dispositivo de verificación, cuando la religión deja de ser la institución que dice qué está bien y qué está mal, pasamos a ser criminales y enfermos. Porque el derecho y la ciencia médica empiezan a funcionar como o sea, esto lo decía Foucault, Vos. digamos. Eh, el derecho y la ciencia médica empiezan a funcionar como los nuevos dispositivos que definen qué está bien y qué está mal, entonces ahora somos criminales y somos enfermos. Y no somos más pecadores, pero bueno, somos otra categoría de malos, otra categoría de gente que le hace mal a la sociedad. Y al mismo tiempo, un doble desafío, porque por un lado la medicina te patologiza, pero por otro lado necesitamos ese know-how, ese saber de los profesionales médicos, de los profesionales de salud y de los abogados, las abogadas, la gente que se dedica al derecho. También necesitamos de eso, porque no nos olvidemos que una de las poblaciones más afectadas cuando fue la epidemia de VIH-Sida fue la población gay, por ejemplo. Fueron los varones homosexuales. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Y bueno, se necesitó de la medicina que Sin duda. patologizaba justamente a la población. Entonces, bueno, o por ejemplo ahora, los aspectos sanitarios de la ley de identidad de género. Y bueno, se necesita de un protocolo de salud que la gente que se dedica a la militancia en diversidad sexual no sabe cómo hacerlo. Se necesita de médicos que sepan cómo implementar un protocolo destinado a personas trans, que piense específicamente cómo funcionan las hormonas, la inyección de Sí, hormonas sin duda. en un cuerpo trans o un implante mamario en un cuerpo trans. Y al mismo tiempo estamos discutiendo constantemente con la medicina porque patologiza, pero al mismo tiempo necesitamos de la medicina. Entonces hay como No, un sí. tira y afloje ahí. Y sobre todo en la población trans, porque además hacerlo de manera segura, la transición, es central para garantizar los derechos. Este, mm, Sin lugar a dudas. Y bueno, y ahí también estamos hablando de problemáticas heavy, digamos, el VIH y las modificaciones corporales de una persona trans, pero ahí está metido este límite de nuevo entre la vida y la muerte. Y eso, bueno, hace que los problemas a los que enfrentamos sean complejos, sean heterogéneos, los problemas a los cuales se enfrenta el movimiento LGBT sean complejos, sean heterogéneos, y hay como enemigos por todos lados. Y eso también dificulta la lucha del movimiento, y cómo se presenta el movimiento, la construcción pública que hace el movimiento, porque al ser un movimiento profundamente heterogéneo, que por fuera está visto, por fuera se ve como unificado, digamos, como que lo LGBT es toda una sola cosa y que tienen todos más o menos los mismos problemas. Y en realidad hay un montón de diferencias entre las problemáticas que enfrentan los diferentes actores y actrices sociales al interior del colectivo. Tal cual. Por ahí está bueno esto último que decís, porque también entiendo que ha sido objeto de estudio y además has participado de la experiencia local, digamos, de la Mesa del Orgullo. Y también estaría bueno, porque digo, remite mucho a esto que decís, porque eh, digamos, partiendo de que es un movimiento y un colectivo absolutamente diverso, urge la necesidad de unidad para ir avanzando en la agenda concreta, digamos, y también en diálogo con el movimiento de mujeres, que eso yo creo que ha sido una alianza estratégica, digamos, históricamente, pero particularmente en estos últimos 5, 6, 7 años, que esa alianza estratégica contra el patriarcado
ha traído muchos avances para el movimiento LGTBI más. Mira, en general en ciencias sociales se habla de dos perspectivas para pensar la identidad. Una perspectiva esencialista y una perspectiva constructivista. El esencialismo, ¿qué te dice? Te dice, bueno, este conjunto de personas comparten una identidad, tienen una serie de cosas en común, porque hay una esencia que hace que tengan cosas en común. Por ejemplo, ¿qué tenemos todos en común los santafesinos? Bueno, somos todos Santa Fe. ¿No? Hay como una cosa regional, como una esencia regional que marca esa identidad. La perspectiva constructivista lo que te dice es, che, no, a ver, las identidades, en realidad, no hay un núcleo, una esencia, un centro eh, que nos hace a todos, que hace que nuestra identidad sea esta o sea la otra. En realidad las identidades las vamos construyendo y son el resultado de construcciones sociales y las vamos haciendo los actores todo el tiempo, ¿no? La identidad es un producto es producto de la construcción social y de la negociación social constante. Entonces, desde esta perspectiva, de la perspectiva constructivista, la identidad tiene como dos partes. Una parte que es esta, eh, definimos la identidad nosotros, que es lo que somos, pero es decir, definimos nosotros nuestras propias fronteras, que es lo que somos, y por otro lado, una parte que es relacional, porque nosotros al mismo tiempo necesitamos que otros nos reconozcan como nosotros nos presentamos para que esa identidad cobre cierta legitimidad social. Y el movimiento LGBT y también el movimiento de mujeres está siempre en esa disputa, está siempre en esa disputa, siempre en esa disputa de poder. Es decir, está siempre disputando el reconocimiento identitario, ¿no? Y está siempre diciendo, che, no hay una esencia que a nosotros nos haga enfermos, o que nos haga antinaturales, o que nos haga pecadores, o que nos haga criminales. No hay una esencia, no hay un núcleo en la diversidad sexual. Estas identidades son producto de una construcción. Y bueno, y se necesita como de ese reconocimiento por parte de los diferentes actores de la sociedad para que esa identidad cobre legitimidad y para que en realidad nos podamos realmente transformar en sujetos de derecho. Entonces, si nosotros analizamos la identidad del movimiento LGBT y al mismo tiempo la identidad feminista, claramente aparece esto que decías vos recién, que es una alianza estratégica. Digamos, el feminismo y el movimiento LGBT no estuvieron siempre engarzados o no fueron siempre de la mano. Y al mismo tiempo, al interior del movimiento LGBT, las luchas no estuvieron siempre unidas, porque las problemáticas que afectan a las diferentes identidades que hay al interior del colectivo son profundamente distintas. No son los mismos los problemas que tiene una mujer lesbiana militante universitaria que los problemas que tiene una persona, una chica trans o una travesti que no pudo terminar el secundario, por ejemplo, ¿no? Y son dos problemas que tienen que ver con la educación. Y sin embargo no son los mismos. Entonces, estas identidades van construyendo en conjunto y van formando estas alianzas que son estratégicas, y lo mismo sucede con el movimiento feminista. Por un lado tenemos al movimiento feminista acá, por otro lado tenemos al movimiento de la diversidad sexual o las organizaciones que vehiculizan los derechos basados en la sexualidad, y este puente es un artificio, pero es un artificio político, ¿no? Es producto de decir, che, estamos definiendo a nuestro enemigo de la misma forma. Entonces, si nosotros establecemos una alianza, probablemente logremos garantizar la masividad que se requiere para que nuestro reclamo sea legítimo. Eso pensaba. Sí, un poco estratégico, digamos, desde un, si se quiere, visto la necesidad de ir avanzando, bueno, inclusive en todo esto que veníamos charlando
en el paquete, si se quiere, de reivindicaciones que se transforman en leyes concretas, pero también como alianza estratégica eh, para cambiar de raíz, digamos, el origen de la opresión. Yo acá, no sé si ves en pantalla, ¿ves la Ajá. pantalla? Te aparece una pregunta que nos hicieron Agos Arseno, que te pregunta, ¿saben ¿Cuáles cuáles son? son actualmente los conflictos y diferencias al interior del colectivo LGTB más? Ah, bueno, un montón. Bueno, mucho. Un montón. ¿Cuáles son actualmente los conflictos y las diferencias? El otro día estaba releyendo el documento, y bueno, y haciendo un análisis también de eso, el documento de la Marcha del Orgullo del 2019. Y bueno, en un apartado se habla, mira, te lo voy a leer porque lo tengo acá. En un apartado se habla de o se da cuenta de un verdadero conflicto al interior del movimiento. Ay, no lo estoy encontrando, pero bueno, lo tenía por acá. Se hablaba de personas no binarias y, y de personas gordas. Entonces había una consigna que reclamaba, acá lo encontré, uno de Bárbaro. los puntos del documento de la Marcha del Orgullo decía lo siguiente. Mm, mm, mm. Decía, basta de invisibilizar las identidades bisexuales y no binarias. Basta de gordofobia y estereotipos corporales. Respeto a la diversidad corporal. Esto decía uno de los puntos del documento de la Marcha del Orgullo. Y lo que a mí me llamaba la atención era que, a diferencia del resto de los reclamos, el resto de los reclamos estaban dirigidos al Estado, ¿no? Todos los reclamos estaban dirigidos al Estado. Todos los reclamos decían, bueno, queremos que el Estado implemente la Ley de Educación Sexual Integral. Queremos que el Estado saque una nueva ley de VIH, SIDA y Ujú. hepatitis y ETS. Queremos que el Estado garantice el aborto legal para personas gestantes. Todos los reclamos iban claramente dirigidos al Estado. Queremos la ley de antidiscriminación. Sin embargo, este punto en particular, basta de invisibilizar identidades bisexuales, no binarias y basta de gordofobia, marcaba como un quiebre, porque las identidades no binarias, bisexuales y gordofobia, y basta de gordofobia, las personas gordas, en este punto del documento, lo que reclaman es inclusión al interior del colectivo. Entonces acá se marca claramente una diferencia, es decir, es un conjunto de identidades que se identifican con el movimiento LGBT, que están escribiendo un punto en el documento oficial de la Marcha del Orgullo de este movimiento, es decir, que han integrado el proceso político, el proceso de construcción mediante el cual se llega a la Marcha del Orgullo, y que sin embargo, en este punto en particular del documento, están reclamando por inclusión adentro del mismo movimiento. Entonces acá hay por ejemplo, dice, la bisexualidad es una realidad doblemente discriminada, dentro y fuera del colectivo. O por ejemplo, había otro apartadito que decía, año a año, las problemáticas de las personas gordas siguen siendo la misma. Y lo que es peor, la mayoría de las veces no son reconocidas ni jerarquizadas dentro del movimiento político. Entonces ahí hay una alianza estratégica entre el movimiento LGBT y identidades no binarias, personas bisexuales, personas gordas, que sienten una identificación con este movimiento y que el movimiento trata de aglutinar, pero al mismo tiempo se está marcando que existe un conflicto. Es decir, estas personas están diciendo, che, no figuramos tanto como deberíamos. O che, nuestras voces están siendo bastante invisibilizadas y los vamos a decir en este punto del documento de la Marcha del Orgullo. Eso a mí me parece interesantísimo. Eso a mí me parece interesantísimo porque da cuenta de lo complejos que son los movimientos
sociales en su interior y lo heterogéneos que son en realidad. Y por fuera se ve esta perspectiva de la identidad que yo marcaba antes, que es la identidad como una esencia. Por afuera se ve, bueno, son todos putos y tortas y las lesbianas y transexuales, y es como una identidad, ¿viste? Y ya está. Y en realidad adentro es mucho más complejo que eso. No hay una esencia LGBT y ya está. Sino que, bueno, son identidades que se van construyendo paso a paso, que también tienen conflictos entre sí, que el sistema las afecta de forma distinta y que al interior del movimiento mismo no estamos todos de acuerdo en cómo hay que hacer esto o cómo hay que hacer lo otro. Y se evidencia en estos gestos discursivos, ¿no? En este gesto, por ejemplo, del documento de la Marcha del Orgullo, donde hay un grupo que está diciendo, che, políticamente, al interior y fuera del movimiento político se nos está invisibilizando, se nos está discriminando. Y bueno, nos vamos a agenciar y lo vamos a decir acá. Y no fue una marcha del orgullo que tuvo un micrófono abierto, sino que el documento fue escrito así. Bueno, me parece que eso responde un poco a la pregunta, digamos, qué rupturas hay adentro qué conflictos, diferencias hay adentro del movimiento LGBT. Bueno, un montón. Esta es una. Sí, leo algunos comentarios. Dice Leonardo, el origen sabemos que es el patriarcado, pero no se pueden confundir las agendas. No, pero no, lo hacen en términos de pregunta. Pero no se pueden confundir las agendas. ¿No se ve la agenda de la diversidad sobrepasada por la agenda feminista? No sé a qué se refiere con sobrepasada. El patriarcado. Bueno, a ver, el patriarcado es una forma de definir las responsabilidades. Un movimiento social, a mí me gusta hablar del frame. El frame es una perspectiva de análisis, el framing process, el proceso de enmarcado. Enmarcado. El proceso de enmarcado, framing process, proceso de enmarcado y el frame, el marco, es una perspectiva para analizar, para pensar movimientos sociales. ¿Qué te dice? Todo movimiento social tiene un marco, un frame. El frame, el marco, es resultado de un proceso de enmarcado, de un framing process. El proceso de enmarcado es largo, es contencioso, conflictivo y se va negociando. ¿Y qué es el marco de un movimiento social? La acción política. Todos los movimientos sociales, el movimiento de trabajadores, el movimiento de los organismos de derechos humanos, el movimiento LGBT, el movimiento feminista, todos los movimientos sociales tienen un marco. Este marco se compone de diferentes partes. Una de esas partes es definir cuál es el problema que nos afecta. Es decir, pasar de lo que se llama un problema social a un problema político. Cuando definimos el problema cuando un movimiento define el problema que lo convoca, el problema que afecta a las víctimas que este movimiento representa, identifica al enemigo, identifica reparte, distribuye las responsabilidades. ¿Quién es responsable de este problema que nos afecta? Y bueno, a ver, el patriarcado es una forma de definir al enemigo, pero una forma bastante abstracta al mismo tiempo. Entonces, tiene una dificultad eso. Y tenemos que pasar de definir tan abstractamente a definir más puntualmente. Decir, bueno, el patriarcado nos afecta es como, bueno, hay una fuerza abstracta que es el patriarcado que nos afecta. ¿Y cómo nos enfrentamos a una fuerza abstracta que es el patriarcado que está arriba de nosotros y que no sabemos bien lo que es? Y es difícil, y aparte el patriarcado, si vamos a lo conceptual finito, nos atraviesa a todos, nos penetra nuestro cuerpo y es transversal, no es algo que está afuera de nosotros contra lo que vamos a ir a luchar. Está integrado en el sistema de signos, del sistema simbólico que es nuestra cultura. Entonces, decir que el patriarcado es el enemigo, bueno, es una forma de definir. Yo creo que entre el movimiento feminista y el movimiento LGBT hay más enemigos en común que solamente el patriarcado. El Estado, la Iglesia Católica, son dos instituciones, y acá ya estamos saliendo de lo abstracto del patriarcado y estamos bajando a algo más concreto, una institución, identificando una institución en particular, el Estado y la Iglesia, por ejemplo. Los organismos, las agencias estatales que se ocupan de la salud y que se ocupan de la educación, las escuelas y los hospitales. Bueno,
esta es otra forma un poquito más particular de identificar nuestros enemigos. Y bueno, yo creo que el neoliberalismo, otra forma abstracta de identificar enemigos que tienen en común el movimiento LGBT y el movimiento feminista. Y yo creo que en el último tiempo, si nos ponemos a hacer una lectura de los discursos de referentes LGBT y de referentas feministas y una lectura de los documentos de los diferentes actos públicos y diferentes marchas que el feminismo y que la diversidad sexual han emprendido, vamos a encontrar, además del patriarcado, además del Estado, además de la Iglesia, como enemigos en común y como gente a la cual culpamos y le atribuimos responsabilidad por nuestros problemas, vamos a encontrar nombres. Probablemente vamos a encontrar nombres de nombres de funcionarios, de políticos de la última gestión. En cualquier marcha del orgullo salta el nombre Mauricio Macri, digamos. Y yo creo que eso es la identificación de un enemigo específico que ya no es más abstracto el patriarcado, está nombrado, porque es mucho más fácil dar la lucha si tenemos al enemigo precisamente identificado, si tenemos un lugar al cual canalizar las emociones negativas que están movilizando a este grupo de personas. Con un enemigo precisamente identificado podemos, el movimiento canaliza con mucha más facilidad la Y problemática. Y yo creo que el feminismo y el movimiento LGBT tienen eso en común. sin duda, y de hecho en función de esto que último que decís, como el movimiento de mujeres, el movimiento de la diversidad, eh, y digamos, poniendo, porque son movimientos de movimientos, digamos, porque están dentro del pueblo, eh, han sido actores y actrices centrales en el enfrentamiento a la política macrista, con todo lo que eso expresaba, digamos, digo, la política macrista, eh, que en esencia estaba vinculada bueno, a la reprimarización de la economía, a un ajuste muy grande, a la destrucción de la pyme, de la industria nacional, bueno, un montón de cuestiones que hemos padecido las mujeres, la diversidad y el conjunto del pueblo estos últimos 4 años y por darnos determinada política de unidad, la hemos enfrentado y al menos los hemos desplazado del gobierno. Después está claro que no hemos derrotado política, Al patriarcado. ni al patriarcado, ni, bueno, pero me parece que, a ver si estaba viendo que Yo creo que en relación a esto último que decís, discursivamente también se da cuenta de eso, sobre todo porque el movimiento LGBT busca constantemente inscribirse en una lucha más amplia, que es, además de la sexualidad, es una lucha que tiene que ver, entiendo yo, con la estructura del sistema económico y la forma de producir que está vigente en este momento histórico, que tiene que ver con el capitalismo. El movimiento LGBT en sus diferentes discursos, si nos ponemos a analizar puntillosamente, busca inscribirse en la lucha de movimientos más amplios, que tienen que ver con ese tipo de reclamos, movimiento de derechos humanos, de desaparecidos, reclamos que tienen que ver con asuntos económicos. Bueno, me acuerdo cuando fue lo de Santiago Maldonado, ha aparecido nombrado en un montón de documentos bueno, en Milagro Sala también han uh-huh. aparecido nombrados en un montón de documentos de marchas del orgullo en el país. Y entonces, realmente, el movimiento de la diversidad sexual no, no tiene solamente que ver con la diversidad sexual, sino que busca inscribirse o dar cuenta de que en realidad la lucha es una sola, la lucha, comprendemos que se comprende que los problemas son más amplios y que realmente la lucha es una sola y que eso está en claro. Y no, pensaba eso.
Sí, y también que el repertorio de lucha tiene que ser colectivo, que esto también, digamos, es importante, sobre todo porque este sistema está todo el tiempo absorbiendo de manera oportunista y, por supuesto, pero para digerirlo y convertirlo en una mercancía, pienso con una polémica que hubo hace pocos días, que creo que te la comentaba ayer, que era que había una modelo que Calvin Klein había elegido para su principal campaña publicitaria a una modelo negra, trans, lesbiana y activista, y que bueno, eso generó mucha polémica porque, bueno, está claro que la corporación que lo hace, digamos, entiendo que tiene que ver con una política publicitaria y muy oportunista y obviamente con, con como una estrategia de mercado. Sin embargo, es un avance desde el punto de vista de poder ver otros cuerpos haciendo publicidad, en las publicidades masivas. Y sí, con Calvin Klein, que es como un producto aspiracional, es como que si uno tiene algo de Calvin Klein es como un estatus superior, ¿no? Pero que Es también te como, marca esto, que en realidad en qué cambia la vida de la población trans que haya una modelo que haya llegado bueno, a una empresa tan importante como Calvin Klein y bueno, y ni que hablar que probablemente, digo, lo digo sin saber, pero lo puedo estimar, que debe tener Calvin Klein talleres clandestinos en el sudeste asiático. sí, un montón, un montón, Un montón. un montón. Y Pero digo, son los problemas a los que nos enfrentamos, la naturalización. Esto que hablaba Gramsci de la disputa entre la hegemonía y la contrahegemonía, ¿viste? Llega un momento en que, el movimiento contrahegemónico, el movimiento hegemónico se aviva de que le conviene incorporar, naturalizar elementos del movimiento contrahegemónico para con, que las cosas se tranquilicen. Entonces la contrahegemonía se queja, se queja, se queja, se queja, interpela, 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 se niega, se niega, se niega, resiste y después de repente te das cuenta de que terminaste, tanto te quejaste que terminaste metido adentro del mismo sistema. Y bueno, sí, son los desafíos a los que nos enfrentamos, a los que nos enfrentamos ahora. Y al mismo tiempo hay cambios discursivos. Por ejemplo, yo pensaba el año pasado en la movilización por el 24 de marzo, eh, marchó, digamos, lo que podríamos entender como el movimiento, organizaciones de la diversidad sexual de Santa Fe, marcharon con una bandera en esa movilización, visibilizando desaparecidas y desaparecides LGBT durante la dictadura. Entonces, bueno, también tenemos estos otros cambios, ¿no? Que el movimiento empieza a mezclarse con las luchas de otros movimientos y empieza a decir, che, nosotros acá también estamos, nosotros también tuvimos este problema, nosotros también queremos ser parte de esto porque nos corresponde también, o porque fuimos también parte de este dolor. Eh, entonces, bueno, todos estos cambios van apareciendo con cierto proceso de maduración del movimiento mismo, ¿no? Digamos, de los 90 hasta acá han cambiado un montón de cosas, las políticas, cómo funcionan las publicidades y cómo el movimiento va dialogando con otros movimientos. En un momento anterior hubiese sido impensable que un grupo de mariconas dijese, che, nosotros también pertenecemos a esta lucha. Incluso se ha expulsado o la izquierda misma y el peronismo han querido alejarse de, de las maricas que estaban adentro de sus partidos. Y bueno, y ahora eso empieza a suceder de otra forma. esto, digamos, fundamental. Yo creo que
y lo digo también en relación a la perspectiva, digamos, de la lucha del movimiento de mujeres, que no quede desacoplada de las grandes reivindicaciones que tiene el movimiento popular. Porque digo, las travestis, las trans, son, son trabajadores, trabajadoras, pensaba, seguramente en Reconquista, que hay una comunidad trans importante, bueno, el cupo laboral trans es algo que efectivamente va, obviamente si logramos implementarlo y aplicarlo, le va a cambiar la vida a la población trans. Eh, digamos, pero la potencia de unidad que tiene el movimiento de mujeres, sin diluir las especificidades, porque esto me parece que hay que tenerlo en cuenta, hacia adentro del movimiento de mujeres y hacia adentro del movimiento LGTBI, digamos, tenemos que surfear como las dos cuestiones, digamos, pelear por la liberación, pero pelear también en ese camino sin diluir las reivindicaciones específicas que tenemos por doble o triplemente oprimidos. Ahí la dificultad que hay para mí es, bueno, cómo el movimiento LGBT se vincula con otros movimientos. Es siempre una dificultad de la construcción discursiva de una identidad. Es lo que yo decía antes. A ver, al interior del movimiento LGBT hay un montón de identidades. Putos, tortas, gays, lesbianas, mujeres trans, varones trans, bisexuales, identidades. Y este conjunto de identidades no dieron surgimiento al movimiento LGBT como un todo automáticamente, sino que esta identidad colectiva, si la podemos entender como movimiento LGBT, esta identidad colectiva fue construida poco a poco. Bueno, ¿cómo se construye una identidad? Marcando lo que hay en común y no sé si adormeciendo, pero sí no poniendo el foco en lo que hay de diferente. O identificando como iguales a sujetos que en principio se identifican distintos. Y bueno, este problema en un movimiento como el movimiento LGBT, también como el movimiento de mujeres, donde la identidad, el cuerpo, la subjetividad individual es tan importante, dificulta el tendido de puentes con otros movimientos que tienen identidades profundamente marcadas y que son identidades que se basan en otros elementos. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que buscar la forma discursivamente de poder tender puentes entre el campo de lo popular y la diversidad sexual, diciendo, che, no somos tan distintos como creemos que somos. O en realidad somos subjetivamente, en nuestra subjetividad somos diferentes, pero nuestras identidades están afectadas por el mismo enemigo, ¿no? Que es el sistema económico, que nos afecta de formas distintas, eso puede ser, pero que es el mismo enemigo es el mismo. O que la responsabilidad recae sobre las mismas instituciones, es así. Pero bueno, está esa dificultad, la dificultad de juntar como iguales a lo que es distinto. Una dificultad de construcción identitaria, una dificultad discursiva. Mati, y para llevarte por ahí a la experiencia local, digamos, vos también por, por haberte leído, digamos, también planteabas algunas particularidades de la ciudad y marcabas, bueno, qué cosas habían hecho emerger determinadas condiciones para que, si se quiere, haya mayor avance, digamos, en las políticas para el movimiento LGTBI. Bueno, básicamente eso, ¿a qué le atribuís, digamos, cuáles son esas condiciones desde la experiencia local? Santa Fe es un caso interesante. Es un caso re interesante para analizar en lo vinculado a la política
la situación de las organizaciones que vehiculizan los derechos de la diversidad sexual. Es un caso re interesante. Santa Fe es una ciudad lo que se denomina intermedia, es decir, no es ni muy grande ni muy chica, y es el punto intermedio entre que vincula otros puntos del país estratégicos. Y yo creo que en Santa Fe lo que sucedió fue que el Estado poco a poco se convirtió no en un enemigo total, sino en un actor con el que se podía dialogar. Eh, la aparición de la Subsecretaría de Diversidad Sexual en el año 2015, pero previo a esto, también la aparición de diferentes agencias estatales dentro del Ministerio de Salud, por ejemplo, que estaban vinculadas o que trabajaban algunos temas vinculados a diversidad sexual, permitió que el movimiento LGBT dialogue con el Estado. Es decir, no estar en una constante queja, sino pasar a un diálogo que nos permita construir algo. Y yo creo que esa es una de las razones que le ha permitido al movimiento algunas victorias algunas victorias en Santa Fe. Y nos podemos quejar en el documento de la Marcha del Orgullo del año pasado, del 2019, incluso uno de los puntos era: compañeros, reconozcamos las siguientes victorias, ¿no? Es decir, la gente misma de la marcha destacó eso. Hemos avanzado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en lo otro. Digamos, estas son victorias del movimiento, son triunfos del movimiento. Y se da en Santa Fe en particular y no se da en tantos otros. Esto es algo de lo que nos tenemos que poner contentes. Mati, y te digo, bueno, no lo pregunto porque un poco lo sé, pero es importante que lo sepan los que nos están escuchando. El tema del cupo laboral trans, si tenés alguna, bueno, que esa, si se quiere, es la más contemporánea de las victorias porque se ha sancionado hace muy poquito en la legislatura provincial, pero si tenés información de su implementación, digo porque se convirtió en uno de los principales reclamos, digamos, en los últimos, al menos en el último año, muy fuerte. El cupo laboral trans es justamente lo que se denomina una conversión del marco. Hace un rato hablábamos del marco de argumentos, de reclamos, de problemas que guían a un movimiento. Sancionada la Ley de Identidad de Género, que es una ley por excelencia destinada a personas trans, se comienza a llamar la atención sobre la situación habitacional de las personas trans, o sea, les referentes comienzan a llamar la atención sobre esto y sobre las dificultades en lo referido al trabajo y al ámbito laboral. En Santa Fe tenemos varias ordenanzas de cupo laboral trans en distintas ciudades, distintos municipios. Creo que hay 11 ordenanzas, si no me equivoco, no sé, puedo confundirme. Pero hay varias ordenanzas y tenemos una ley provincial de cupo laboral trans, que es para mí importantísimo y fundamental que exista porque es una forma de, también como decía, volviendo a Gramsci, como decíamos antes, es una forma de ir disputando la trinchera, ¿no? Gramsci decía, bueno, ¿cómo vamos a dar la lucha de trinchera? Vamos a ir copando un pedacito acá y otro pedacito acá. ¿Cómo? No, las instituciones. ¿Ahí me escuchás? Lo dejé. Ahí está. Ahí está. Creo que se tildó un ratito. Sí, Estábamos pasó hablando. eso. Ahí se ve. Ahí está. Estabas ¿Qué me diciendo decías? la lucha de trincheras, en sentido gramsciano. Exactamente. La lucha de trincheras. Y entonces, tener personas trans que trabajen en el Estado es importantísimo. Ahora estamos con todo esto del COVID y parece ser que todo se detuvo.
y eso es preocupante, es preocupante. Yo también lo otro que pensaba era que el cupo laboral trans es una estrategia de solución, pero que tenemos que empezar a pensar en otras formas de hacer frente a la situación laboral de personas trans, porque el cupo laboral trans no deja de ser una solución que es de tipo individual, ¿no? Es decir, hay un conjunto de personas trans que se van a estar disputando algunos puestos en el Estado y eso va a cambiar la situación de algunas personas en particular, pero no va a cambiar la situación a la que se enfrenta el colectivo. Y bueno, yo siempre se escucha, Perdón, Mati, escuchamos. no te quiero interrumpir, pero nos quedan, mira, se nos pasó la hora, tremendo. Me está marcando acá que nos queda 1 hora 44. Si no lo podemos volver a arrancar al vivo, no sé qué te parece, o lo volvemos a arrancar o haces en 2 minutos un cierre. No, decía eso, que hay que pensar estrategias, digamos, de salida de estas problemáticas que tengan características colectivas y que tengan efectos estructurales en cómo funciona en cómo funciona la discriminación, digamos, o en que dejen de funcionar los dispositivos que discriminan y que alejan a las personas de su capacidad para acceder a derechos. Ese es el cierre de la idea de lo que venía diciendo. No sé qué preferís hacer vos, si que hagamos otro vivo, si surgen más preguntas y hablar, o si cerramos acá. Yo Mira, a mí me no sé, parece que si como cerramos, quieran. tenemos 1 minuto por ahí para que vos le cierres cierres el vivo, un poco si querés bueno, una reflexión y un desafío y te dejamos Una, libre. refle- una reflexión y un desafío. Hay muchas reflexiones y muchos desafíos. Yo creo que el desafío, o por lo menos a mí, es seguir cuestionando o utilizar las ciencias sociales como